Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos y las pasiones de las estrellas turcas que tanto nos enamoran. Hoy tenemos un tema, bueno, digamos que puede que necesiten un pañuelo a mano. Vamos a hablar de Can Yaman en Turquía, y la razón que, francamente, a muchos nos rompe un poquito el corazón. Prepárense porque hoy vamos a indagar en su vida, sus decisiones, su carrera y cómo todo esto lo ha llevado a una situación que, si bien es comprensible y fruto de su propia elección, a muchos fans les resulta agridulce. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia, permítanme pedirles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y mucho amor por las telenovelas turcas. Ya saben, únete a la familia. Ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman, ese hombre que conquistó nuestros corazones con su sonrisa traviesa, sus ojos penetrantes y su innegable talento. Desde sus primeras apariciones en series como Gönül İleri, hasta el boom mundial que significó Erkencikus, pájaro soñador, Can se convirtió en un fenómeno. Un nombre que resonaba en todas partes, un rostro que llenaba revistas y carteles, un actor que prometía un futuro brillante en la industria turca. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora lo vemos más en proyectos internacionales que en producciones locales? ¿Por qué ese brillo que parecía tan intenso en Turquía parece haberse atenuado un poco? Ahí es donde entramos en la razón que a muchos de sus fans turcos les rompe el corazón. Y no es una razón simple, es una combinación de factores que, como un cóctel, crearon una situación particular. Para empezar, hablemos del impacto de Erkencikus. Fue una locura, ¿verdad? Can y Demet Özdemir, su CEO protagonista, crearon una química en pantalla que traspasó la televisión. El mundo entero se enamoró de Can Yaman. Pero esa fama repentina, ese escrutinio constante no es fácil de manejar. De repente cada paso que daba, cada palabra que decía, era analizada, criticada, exagerada. La presión era inmensa. Recordemos cómo los fans alrededor del mundo se organizaban para seguir cada paso de la pareja protagonista, creando clubs de fans y consumiendo vorazmente cualquier contenido relacionado con ellos. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, pero a la vez, puso a Can Yaman bajo una lupa constante, donde cada acción era magnificada y juzgada. Y aquí es donde entra el primer punto clave, la percepción del público y los medios turcos. Can, quizás impulsado por esa juventud y ese espíritu libre que tanto lo caracterizan, no siempre fue el más diplomático en sus declaraciones. Hubo controversias, declaraciones que se sacaron de contexto, entrevistas que generaron polémica. Y en un país como Turquía, donde la opinión pública y la prensa tienen un peso considerable, eso puede afectar la carrera de un actor. La prensa turca, conocida por su intensidad y su enfoque en la vida personal de las celebridades, no dudó en aprovechar cada oportunidad para criticar o resaltar cualquier error de Can. A diferencia de otros actores que quizás cultivaban una imagen más pulida y reservada, Can parecía más dispuesto a mostrar su personalidad real, lo que a veces resultaba en malentendidos y controversias. Recuerdo particularmente una controversia sobre comentarios que hizo sobre el atractivo físico de sus CEO protagonistas, que generó una ola de críticas y lo acusaron de sexismo. Aunque después intentó aclarar sus palabras, el daño ya estaba hecho. La imagen que muchos tenían de él, ese chico encantador y carismático, se vio empañada. En un contexto social donde los movimientos feministas están ganando fuerza y la conversación sobre el respeto hacia las mujeres es cada vez más importante, esos comentarios resonaron de manera negativa y afectaron la percepción pública del actor. La controversia no solo se limitó a los medios turcos, sino que también se extendió a las redes sociales, donde Can recibió una gran cantidad de críticas y comentarios negativos. Este incidente demostró la importancia de la comunicación y la sensibilidad en el mundo del espectáculo, donde cada palabra y acción puede tener un impacto significativo en la carrera de un artista. Luego, tenemos el tema de la sobreexposición. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Can se vio envuelto en una serie de proyectos que quizás no estuvieron a la altura de las expectativas. Participó en campañas publicitarias, tuvo breves apariciones en otras series, pero ninguna logró replicar el fenómeno de pájaro soñador. Algunos dirían que se quemó un poco, que lo vimos demasiado rápido y en demasiados lugares, lo que diluyó su impacto. Es como cuando tu canción favorita la ponen en la radio cada 5 minutos, al principio te encanta, pero al final terminas cansándote de ella. Lo mismo puede pasar con un actor,
si lo ves en todas partes, su presencia pierde de impacto y su atractivo disminuye. En lugar de elegir cuidadosamente sus proyectos y mantener un perfil más selectivo, Khan pareció aceptar cada oportunidad que se le presentaba, lo que llevó a una saturación de su imagen y a una disminución en la calidad de sus trabajos. Además, hay que considerar la ambición de Khan. Él siempre ha manifestado su deseo de trascender las fronteras turcas, de probarse a sí mismo en el mercado internacional. Y eso es admirable, ¿verdad? Pero esa ambición, ese enfoque en proyectos fuera de Turquía, inevitablemente significó una menor presencia en la televisión turca. Desde sus inicios, Khan ha expresado su admiración por actores internacionales y su deseo de seguir sus pasos. Su ambición no se limitaba a ser una estrella en Turquía, sino que aspiraba a alcanzar el reconocimiento global y a participar en proyectos de gran envergadura. Esta ambición lo llevó a aprender idiomas, a buscar oportunidades en otros países y a tomar riesgos en su carrera. Si bien su enfoque en el mercado internacional ha sido elogiado por algunos, también ha sido criticado por aquellos que creen que ha descuidado su base de fans en Turquía. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Para muchos fans turcos, Can Yaman se ha alejado de su hogar. Lo ven triunfando en Italia, colaborando con marcas internacionales, aprendiendo nuevos idiomas, y se sienten orgullosos, sí, pero también un poquito tristes. Sienten que ese actor que tanto amaron, ese talento que surgió en su tierra, se ha ido a buscar fortuna en otro lugar. La conexión emocional que los fans turcos sienten con sus actores es muy fuerte. Los ven como parte de su comunidad, como representantes de su cultura y como símbolos de su identidad nacional. Cuando un actor decide enfocarse en proyectos internacionales, algunos fans pueden sentir que los está abandonando, que está priorizando el éxito personal sobre la lealtad a su país. Este sentimiento de abandono puede generar frustración y tristeza, especialmente entre aquellos que han seguido la carrera de Khan desde sus inicios y que han invertido tiempo y energía en apoyarlo. Es como cuando un hijo se va a estudiar al extranjero, te alegras por sus logros, pero echas de menos su presencia, sus risas, su cercanía. Algo similar sienten muchos fans turcos con Khan. Lo ven como un talento que, si bien tiene todo el derecho a buscar nuevas oportunidades, podría estar brillando aún más en la industria turca. Se imaginan a Khan protagonizando nuevas series, colaborando con otros actores turcos y contribuyendo al crecimiento y la evolución de la industria del entretenimiento en su país. Sueñan con verlo regresar a casa y reconectar con sus raíces, mostrando su talento y su amor por Turquía. Y no es que Khan haya renegado de sus raíces, ojo. Él siempre ha manifestado su amor por Turquía, su orgullo por su cultura. Pero sus prioridades, sus ambiciones, están ahora enfocadas en otro lugar. Y eso, para algunos fans, es difícil de aceptar. En sus entrevistas y apariciones públicas, Khan siempre ha hablado con cariño de Turquía y de su cultura. Ha compartido recuerdos de su infancia, ha expresado su gratitud hacia sus fans turcos y ha resaltado la belleza y la riqueza de su país. Sin embargo, sus acciones y sus decisiones profesionales han enviado un mensaje diferente, sugiriendo que su futuro está fuera de Turquía y que su prioridad es alcanzar el éxito en el mercado internacional. Esta contradicción entre sus palabras y sus acciones puede generar confusión y desilusión entre sus fans turcos, quienes esperan que demuestre su lealtad y su compromiso con su país a través de sus trabajos y sus proyectos. También es importante mencionar que la industria del entretenimiento turca es muy competitiva. Constantemente surgen nuevos talentos, nuevas series que conquistan al público. Y si un actor no está constantemente presente, puede perder relevancia, ser eclipsado por las nuevas generaciones. La industria del entretenimiento turca es conocida por su dinamismo y su capacidad para generar nuevos talentos y producir series de alta calidad. Cada año surgen nuevos actores y actrices que capturan la atención del público y que compiten por los mismos roles y oportunidades. En este entorno competitivo, es fundamental que los actores se mantengan activos y relevantes, participando en proyectos que les permitan mostrar su talento y conectar con el público. Si un actor se ausenta por un tiempo, corre el riesgo de perder su posición y ser reemplazado por las nuevas generaciones. Khan, consciente de esto, quizás decidió que era mejor apostar por un mercado más amplio, más diversificado, donde su talento pudiera ser apreciado y explotado de diferentes maneras. Y no podemos culparlo por eso. Es su carrera, es su vida, y tiene todo el derecho a tomar las decisiones que considere mejores para su futuro. Khan es un hombre inteligente y ambicioso que ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado.
Ha reconocido el potencia. L del mercado internacional y ha decidido apostar por él, buscando proyectos que le permitan crecer como actor y alcanzar sus metas profesionales. Si bien su decisión puede haber decepcionado a algunos de sus fans turcos, es importante recordar que tiene el derecho de elegir su propio camino y de buscar la felicidad y el éxito donde considere oportuno. Pero, esa decisión, esa elección, tiene un costo. El costo de alejarse de su base de fans original, de perder cierta conexión con el público que lo vio crecer, de dejar de ser esa figura omnipresente en la televisión turca. Y ese costo para muchos fans es lo que les rompe el corazón. La conexión emocional que los fans tienen con sus ídolos es muy valiosa. Se sienten orgullosos de haberlos apoyado desde sus inicios, de haberlos visto crecer y de haber compartido momentos importantes de sus vidas. Cuando un actor decide alejarse de su base de fans original, puede generar un sentimiento de pérdida y de desconexión. Los fans pueden sentir que han perdido a alguien cercano, a alguien que formaba parte de sus vidas y que les brindaba alegría y entretenimiento. Este sentimiento de pérdida puede ser especialmente fuerte entre aquellos que han seguido la carrera de Khan desde sus inicios y que han invertido tiempo y energía en apoyarlo. No es que no quieran que Khan tenga éxito, al contrario. Se alegran por cada uno de sus logros, por cada nuevo proyecto, por cada reconocimiento que recibe. Pero al mismo tiempo sienten una punzada de nostalgia, un deseo de verlo regresar a casa, de verlo protagonizar una nueva serie turca que los haga suspirar, reír y emocionarse como lo hizo Erkencikus. Los fans turcos se enorgullecen del éxito de Khan en el mercado internacional. Se alegran de que esté representando a Turquía en el extranjero y de que esté mostrando su talento al mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, anhelan verlo regresar a casa y reconectar con sus raíces. Sueñan con verlo protagonizar una nueva serie turca que los haga suspirar, reír y emocionarse como lo hizo Erkencikus, reviviendo los momentos mágicos que compartieron con él y con su personaje. En resumen, la razón por la que la situación actual de Can Yaman en Turquía puede romperte el corazón es una mezcla de factores: la presión de la fama, las controversias mediáticas, la sobreexposición, la ambición internacional y, sobre todo, el sentimiento de que se ha alejado de sus raíces. No es una crítica a Khan, ni una acusación. Es simplemente una reflexión sobre cómo las decisiones de un artista pueden tener un impacto emocional en sus fans, y cómo el éxito, a veces, tiene un precio. El camino hacia el éxito nunca es fácil y siempre implica tomar decisiones difíciles. Khan ha elegido un camino que le permite perseguir sus sueños y alcanzar sus metas profesionales. Si bien su decisión puede haber decepcionado a algunos de sus fans turcos, es importante respetar su elección y reconocer que tiene el derecho de tomar las decisiones que considere mejores para su futuro. El tiempo dirá si su decisión fue la correcta y si logrará alcanzar el éxito que tanto anhela. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y quizás un poco conmovedor. Es importante recordar que detrás de cada estrella, detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propias motivaciones, sus propios sueños y sus propias decisiones. Y nosotros como fans podemos admirarlos, apoyarlos, pero también debemos respetar sus elecciones, aunque a veces nos duelan un poquito. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la carrera de Can Yaman. Espero sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Entienden la decisión de Khan de enfocarse en proyectos internacionales? ¿Les gustaría verlo regresar a la televisión turca? Déjenme saber sus pensamientos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y sigan soñando con las estrellas turcas.